Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para el Papas 3000, Brian Pérez, Sloaubert, Andresito, Fernando Avalos, C700, La Flojera It, Tark, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 60. Londres 4. Una oleada recorrió el grupo. Todos los sirvientes, todos a la vez, entrecerraron los ojos, y ninguno más que el Elmello y, aunque Match también fruncía el ceño con una severidad que Kratos jamás pudo recordar de la chica. Morgan Le Fay, supongo. Empezó el Elmello y con tono cortante. Ante el gesto desdeñoso de la mujer, su tono bajó aún más. ¿Quién eres tú entonces? La comisura de su boca se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa, aunque arrogante, y el señor de la torre del reloj continuó. Estamos hablando con la hermana de Artoria Pendragon, rey de los britanos. ¿O eres Nimue, la hechicera hada? Tragó saliva profundamente. ¿O es la personificación de la propia Britania que tenemos ante nosotros? La mujer no dijo nada, simplemente miró al caster, con esa media sonrisa burlona aún presente. Oh. Terminó, con voz firme, a pesar del hilillo de sudor que le corría por la frente. ¿Sois los tres a la vez, como se suponía? La mujer esbozó una sonrisa burlona, aunque mordaz. Estáis notablemente bien informados para ser un sirviente moderno. El rostro del Elmello y se contorsionó en una mueca de desprecio. Eso espero. He tenido que lidiar con las consecuencias de uno de vuestros planes durante gran parte de mi vida. Metió la mano en uno de los bolsillos interiores de su traje y sacó una especie de estuche cuadrado de cuero, que se desdobló en dos. Sus dedos rebuscaron entre una colección de cuadrados pequeños y delgados, antes de sacar uno y girarlo para mirar a Morgan. Mi aprendiz, veréis, se crió en un pequeño pueblo de la campiña británica, empezó con un tono suave, aunque no fuera por la ira que se arremolinaba en cada palabra. Al temblar un poco el cuadrado en su mano, Kratos vislumbró lo que contenía. Una chica, pensó, joven, con los rasgos casi ocultos bajo la capucha de una gran capa gris, de modo que apenas se le veía la nariz. Aún así, las líneas de su rostro le resultaban inquietantemente familiares. El Elmello y continuó. Una historia bastante común, solo que su aldea estaba controlada por una secta que pretendía venerar al rey Arturo, y que intentaba activamente conseguir los medios para su regreso. Para ello, eligieron a Gray como vehículo. A lo largo de su vida, fue moldeada, tanto psicológica como mágicamente, para ese fin. Sus ojos se habían entrecerrado. La aparté de eso y pasamos años intentando explicar por qué hiciste tal cosa, pues toda mi investigación me decía que tú fuiste el origen de esta secta. Y pasamos años más buscando la manera de revertirlo, o, en su defecto, de detenerlo. Morgan rió, y había verdadera alegría en su risa. Nadie parecía más sorprendido que los Elmello y al oírlo, aunque por cómo se estremecieron al oírlo, Mordred podría haber competido con él por ese puesto, de haber visto el rostro del caballero. Ah, ese plan. De verdad, casi lo había olvidado. Fue uno de los muchos que puse en marcha, casi condenado al fracaso hasta que esas tres familias de magos organizaron su ritual. Miró fijamente a la otra caster. Mi hermana, al ser convocada para ese ritual, finalmente permitió que los planes latentes volvieran a ponerse en marcha. El Elmello intentaba fulminar a la mujer con la mirada, pero sin éxito. ¿Por qué?, preguntó, casi escupiendo la palabra. Morgan emitió un sonido de desdén. No pienses en cuestionarme, niña. Mis razones son para mí, y solo para mí, las conozco. Confórmate con haber participado, por insignificante que sea, en uno de mis planes, y alégrate de que mi influencia solo haya rozado tu corta vida, por breve que sea. Kratos sintió que se erizaba. La arrogancia que emanaba de las palabras de la mujer, le resultaba familiar. Pero entonces, ¿por qué ayudas a esta gente?
Esa mirada penetrante se posó en Kratos, y aunque vio esa chispa de reconocimiento que empezaba a identificar, un espíritu heroico viéndolo por lo que era, esta vez, estaba libre de cualquier otra emoción que lo acompañara. Miedo, asombro, anticipación, deseo o cualquier otra que la revelación de su divinidad le hubiera provocado en el pasado. Solo recibió una mirada mesurada, como si ella lo sopesara con algo en su mente, desconocido para todos. ¿Puede una madre no elegir ayudar a su hijo si le conviene? Resopló Q, fuerte y groseramente. Inténtalo de nuevo, de verdad que no creo que ninguno de nosotros esté tan borracho como para creer esa mierda. Las leyendas fueron muy claras sobre lo poco que te importaban tus hijos, señora. Se giró hacia el caster irlandés e hizo una pausa. Algo pasó por sus ojos, algo identificable, y tardó un instante en hablar. ¿Y por qué he entregado a la legendaria niña de la luz para que desconfíe tanto de mí? Una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. Si no puedes creer esas palabras, entonces créeme esto. Sea quien sea la Morgan que creas que soy ahora mismo, Gran Bretaña es mía, para hacer con ella lo que quiera. Siempre fue mía. Fui creada para gobernarla, antes de que me la arrebatara mi hermana y la intromisión de ese idiota medio incubo. Quemé Camelot hasta los cimientos por eso. Su sonrisa se transformó en una mueca de desprecio. Pero ahora, alguien más pretende arrebatarme lo que es mío por derecho. Destruir lo que no se han ganado. Les negaría esto, simplemente para castigar tal temeridad. Y cuando todo esto termine, tendremos que pelear contigo. Match miró a la mujer sin miedo, con el escudo aferrado en las manos. Foe se había deslizado fuera de él para acurrucarse, cautelosamente, en su hombro, agitando la cola tras él. Por primera vez desde su aparición, algo que podría haber sido una emoción sincera cruzó el rostro de la mujer. Chica, ¿de dónde sacaste esa cosa? Match parpadeó. ¿Te refieres a Foe? Extendió la mano para acariciar distraídamente la cabeza del animal, arañándole momentáneamente con los dedos detrás de las orejas. Es que... siempre. No es eso. Supongo que liberaron a Cat Paluk de su prisión para que se divirtiera con él. Extendió la mano, acercándose lo suficiente como para rozar el escudo de Mash, pero deteniéndose justo antes de tocarlo. Esto. Conozco ese escudo. Conozco a su dueño, al igual que mi hijo. Y tú no eres ese hombre. Match se quedó paralizada, cesando todos sus movimientos, salvo el de sus ojos, que se habían abierto de par en par. ¿Sabes? Quiero decir, ¿sabes quién es el espíritu heroico vinculado a mí? Por segunda vez en tantos minutos, Morgan mostró verdadera emoción, confusión, esta vez. Unido a ti, ¿de qué hablas, chica? ¿Qué eres? Dio un paso al frente, con un leve gemido de concentración escapando de sus labios, mientras sus manos se extendían para acunar el rostro de Mash. Una mano enorme le agarró la muñeca izquierda, deteniéndola. La derecha fue detenida por una mano más delgada, pero aún poderosa, cuya fuerza probablemente aumentaba por la runa brillante que colgaba del brazalete de la druida. De ninguna manera te dejaremos tocar a nuestra linda alumna, señorita, dijo Q arrastrando las palabras. Kratos no dijo nada, pero su ceño fruncido lo decía todo. Morgan se burló. Dos brutos como ustedes dos enseñando a alguien que empuña ese escudo. No podría imaginarme un grupo de maestros más inadecuado. Liberó los brazos de golpe. Pero no necesito tocarlos para verlo, son como mi hija, ¿verdad? Creada. Morgan miró fijamente a Mash. Probablemente con el único propósito de lo que mencionaste, vincularte a un sirviente. Hubo una pausa, interrumpida por Mash. Espera, hija. Las cabezas se giraron hacia Mordred, quien emitió un sonido grosero, y entonces su yelmo comenzó a desmoronarse, deslizándose hacia atrás y alejándose del rostro del caballero, antes de desaparecer casi por completo en el collar de su armadura de placas. En efecto, Mordred era una mujer. En su rostro, podía ver el parecido, desde sus padres, saber con quién había luchado en las cuevas, y esta mujer, Morgan, allí. Combinados, eran algo familiar y, sin embargo, único, de ellos. Sus rasgos eran más toscos, o quizás más inacabados, que los de sus padres. Su cabello rubio pajizo, desordenado, recogido en una coleta suelta y húmedo de sudor, colgaba lacio tras ella.
Su rostro estaba fruncido por una mirada fulminante, que se repartía a partes iguales entre los caldeos y su madre. «No me llames mujer o te parto la garganta», espetó Mordred con un gruñido. «¿Y qué hay de eso? ¿Tienes algún problema?», resopló Q. «Tengo un». Su alegría se desbordó y rió. «Chica, ¿tienes idea de quién me dio una paliza durante años? La zorra más aterradora de este lado del mundo. Tu madre puede ser aterradora, pero comparada con Skatach, es la cachorrita blanca y peluda que me seguía cuando era un enano». Su alegría amenazó con abrumarlo, convirtiéndose en carcajadas. «¿Tengo algún problema? ¡Ay, mis costillas!». Continuó riendo, su diversión aún no se había apagado, mientras Kratos intervenía. «Mi esposa era una guerrera incomparable. Al igual que Freya. Y conozco valquirias que lucharon como aliadas en el Ragnarok. Y tú has luchado para defender a esta gente. Que seas mujer no disminuye esos logros, ni te hace menos guerrera». Mordred se erizó. «Dije que no me llamaras mujer», tan pronto como apareció, su ira se disipó. «Pero que reconozcas lo increíble que soy no está mal, así que te lo permito, esta vez. Si me permites interrumpir, tenemos un asunto más urgente». Quirón dio un paso al frente, con Fujimaru aún inerte en sus brazos. «Lady Morgan, esta es mi maestra y, como puede ver, está herida. Solicito su ayuda». «Ella y el Ulf fueron atrapados por esa extraña niebla», intervino Mordred. «Él salió con un par de cortes, pero la chica ha estado inconsciente como un tronco desde que los encontramos». Morgan miraba a Fujimaru. «¿Y por qué debería hacerlo? Ayudo a estos humanos porque son súbditos de mi hija. No son ciudadanos de Gran Bretaña ni han jurado servirla. En realidad», comenzó el Elmeyoy. «Soy británico, o lo era. Pero, independientemente de eso, estamos aquí en oposición directa a las fuerzas que están, como lo dijiste, aquí para destruir lo que no se han ganado. De hecho, hemos venido del mismísimo futuro para detenerlas». El hombre sonrió con sorna al percibir un destello de interés en los ojos de la mujer. «Así que, con o sin tu ayuda, somos tus aliados en esto, como mínimo. Te conviene, o a tu hija, que nos ayudes y ayudes a esa chica a recuperarse». «Por favor», dijo Quirón, con un tono más conciliador que el del señor de la torre del reloj. «Es mi alumna, y también la suya. Y, sea lo que sea que le haya pasado, no pudimos protegerla». «Lady Morgan», intervino el hombre que los había saludado antes con tono deferente. «Creo que nos convendría a todos que accedieras a su petición. Necesitamos aliados ahora mismo, y ya tenemos suficientes enemigos como para crear más». Se quedó mirando al hombre un buen rato. «Muy bien, mi maestro. Tus argumentos, todos ellos, me han convencido». Señaló a Quirón. «Trae a la chica y sígueme a mi taller. No prometo nada, pero le echaré un vistazo». Match intentó seguirla, pero Morgan la detuvo con un dedo. «Tuya esa bestia tuya, quédense aquí. De todas formas, solo estorbarán». Dividida entre el enfado y la preocupación, Match no pudo hacer más que observar cómo Morgan se alejaba, seguida de Quirón y los Elmeyoy. «Estará bien», dijo el hombre. «Es difícil, pero si hay algo que Morgan no tiene, es poder mágico. Ayudará a tu amiga lo mejor que pueda, ahora que ha accedido». «¿Y tú estás usando Earth para eso?», preguntó Q con incredulidad. «Eres más valiente que yo, amigo». «No fue idea mía, sino de Mordred, pero bueno», se encogió de hombros con impotencia. La niebla empezaba a volverse virulenta, y el puñado de magos que habíamos reunido no confiaba en su capacidad para crear un campo delimitado lo suficientemente fuerte como para mantenerla a raya. Sabíamos que tendríamos que intentar invocar a un lanzador, y Mordred, si iba a arriesgarme a conseguir uno, tenía que ser a madre. Puede que sea pésima como madre, pero le confío cualquier cosa relacionada con la magia, intervino Mordred. Pero a quien quiera que fuéramos a invocar, no quería arriesgarme a que no tuviéramos algún tipo de control. Así que, sellos de mando. Principalmente destinados a madre, pero, demonios, si por alguna razón conseguíamos a Merlin por mi conexión con la mesa redonda, dormiría igual de bien sabiendo que también tendríamos alguna forma de controlarlo.
pero yo era el único en quien Mordred confiaba lo suficiente como para hacer la invocación, considerando que habían estado durmiendo en mi sofá desde poco después de ser convocados a este lugar. Se encogió de hombros, recorriendo el dorso de su mano derecha con los dedos, a pesar de sus guantes negros. Como dije, nos estábamos quedando sin opciones en ese momento. Hizo una breve reverencia. Dr. Henry Jekyll, a su servicio. Los ojos de Match casi se abrieron de par en par. El Dr. Jekyll. Entonces, tu historia debe estar basada en hechos reales. Jekyll parpadeó, sobresaltado. ¿Mi historia? Dios mío. Me estás diciendo que soy famoso, aunque sea un poco, para que dentro de tantos años la gente sepa quién soy. Frunció el ceño, con algo complejo y muy reservado en su rostro. No, estoy del todo seguro de cómo sentirme al respecto. Hay una historia escrita por Robert Louis Stevenson, el curioso caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, empezó Mash, quien notó con el rabillo del ojo el estremecimiento de Jekyll. Siempre se creyó que era una obra de ficción, pero supongo que no, ya que el protagonista está aquí mismo. Casi le preguntaría si el final de mi relato es feliz, su ceño se acentuó. Pero creo que es peligroso tener demasiado conocimiento del futuro. Y eso incluso suponiendo que la historia escrita no estuviera embellecida, como suele ocurrir con las historias. Suspiró y negó con la cabeza. En cualquier caso, supongo que todos agradecerían un lugar para descansar, mientras Morgan hace lo que puede con su amigo. El comunicador en la muñeca de Kratos sonó y, un momento después, la imagen de Romany se materializó. Se lo agradeceríamos, Dr. Jekyll. El hombre observó la imagen azul y parpadeante. Vaya, esta es una pieza fascinante de magia, sea lo que sea. Ciencia, en realidad, intervino Da Vinci, desde fuera de pantalla. Fusionada con magia, pero más la primera que la segunda, Dr. Jekyll. Su rostro sonriente apareció en la imagen, desalojando a Romany. Y debo decir que es un placer encontrarme con otro científico allí. Leonardo da Vinci, a su servicio. Gimiendo, Romany intentó apartarla. Antes de eso, supongo que está situada sobre una línea ley. Si pudiéramos conectarnos con ella, nos facilitaría mucho la vida. Podríamos reabastecer a nuestro equipo, y posiblemente proporcionar algunas cosas a su gente, además de estabilizar nuestros comunicadores y algunas otras cosas. Si vamos a usar su campamento como base avanzada para explorar qué ha sido de Londres, es algo que casi vamos a tener que tener. En parte por eso elegí este lugar, dijo Mordred. Nuestros vagabundos de la Torre del Reloj dijeron que había una línea mística bastante decente aquí, algo sobre que normalmente se encuentra una junto a los ríos principales. No tengo ni idea de magia, pero si eso va a alimentar al menos algunas de nuestras defensas, queremos estar lo más conectados posible. Empezó a deambular hacia el campamento. Vamos, sígueme y te prepararemos. Mientras caminaban, la caballero aminoró el paso, hasta que estuvo casi al lado de Kratos. Solo para confirmar, ¿pero estás seguro de que no recuerdas nada de lo que pasó en esa niebla? Lo que fuera que había allí era tan desagradable como para acabar con dos sirvientes que estaban recibiendo una considerable bonificación por terreno, así que, no digo que no le vaya a dar una paliza, pero algo en todo esto me hace sentir que estamos a punto de volver a liarnos con ese maldito conejo. Una parte de él albergaba preguntas, principalmente centradas en cómo un conejo podía ser tan temible como para hacer dudar a alguien que parecía tan descarado y seguro de sí mismo como Mordred, y, de haber prestado atención, se habría preguntado por el estornudo de Foe, uno que casi sonó despectivo, pero la mayor parte de su mente desenterraba sus recuerdos, intentando penetrar la neblina que rodeaba su tiempo en ese banco de niebla. Lentamente, como si lo estuvieran combatiendo por todos los medios, algunos recuerdos comenzaron a resurgir, un hilillo, donde debería haber sido un torrente. Había un sirviente. Mordred se animó, y él pudo ver que tenía toda su atención. No sé de qué clase ni quiénes eran. Creo que luchamos. Su mano se llevó a las dos líneas de sus hombros, donde su armadura aún estaba pegajosa por la sangre seca. Si tuviera que adivinar su clase, diría que asesino. Mordred fruncía el ceño, aunque era más parecido a fruncir el ceño. Algo en eso me suena fatal, y no sé exactamente por qué. Pero sigue.
Gruñó. No recuerdo mucho más allá de eso. Imágenes, o sensaciones, más que nada más sólido. Encorvó los hombros. Fujimaru cayó antes de que le dieran los primeros golpes, creo. Lo que recuerdo de mis movimientos indica que intentaba protegerla, de una manera diferente a si estuviera consciente y de pie. Es preocupante, murmuraron Q, Romaní y Da Vinci a la vez. Encogiéndose de hombros, los dos hombres indicaron que el genio universal debía continuar. Considerando los problemas que ha tenido últimamente con la visión, y todo lo relacionado con ella, no puedo evitar pensar que, de alguna manera, todo eso está relacionado. La chica tuvo dolor de cabeza, o algo así, durante la pelea con esas máquinas, comentó Q. Algo le pasa, o algo la está inquietando en este lugar. El problema es que no sabemos qué, y Kratos solo tiene fragmentos de lo que sucedió dentro de esa niebla. Siento que éramos más que nosotros tres en la niebla, murmuró Kratos en voz baja. Pero no sé por qué creo que había otros allí. Creo que el asesino tenía otro enemigo, y luego, un aliado que acudió en su ayuda. Gruñó, un sonido de frustración. Aquí está ocurriendo algo más de lo que sabemos. Parece ser un tema recurrente con estas singularidades, dijo Romaní con voz seca y muy cansada. Aún así, incluso eso me ha dado algo más en qué basarme cuando finalmente tenga que limpiar esta trampa mortal errante, dijo Mordred, señalando en dirección a las paredes. Gracias. Kratos no dijo mucho más que un brusco asentimiento. Unos minutos después, llegaron a un espacio que había sido despejado deliberadamente. Aún quedaban los cimientos, pero el edificio en sí había sido demolido, posiblemente en batalla, o tal vez solo para usarlo como material para otra construcción. Ahora solo había una especie de tienda de campaña, mucho más elaborada que las toscas que salpicaban los terrenos del campamento. Una miasma de poder vibrante la rodeaba, tan fuerte que casi la asfixiaba. Eso, supuso, explicaba la cantidad de espacio que se le había asignado. A pesar de la cantidad de gente, no había tiendas cerca de la vivienda. De hecho, nadie parecía dispuesto a aventurarse ni siquiera a acercarse. Mordred asintió ante las numerosas miradas que la dirigían. Sí, es de madre. Los hechiceros quieren sus talleres en el territorio más privilegiado, justo encima de una línea mística, si es posible, así que, por supuesto, se instaló aquí mismo. Incluso nos hizo derribar un almacén para que tuviera espacio para ponerlo justo donde quería. Hizo un gesto. Deberías poder conectarte con la línea mística aquí. Está bastante cerca. Solo, no te acerques más. Madre probablemente nos siente, pero si está trabajando con esa chica, mejor que no la molestemos. El tono de Mordred parecía hablar por experiencia, así que Mash, sin moverse de su sitio, simplemente dejó su escudo en el suelo y retrocedió. Romaní, a través del enlace, dio instrucciones al resto del personal de la sala de mando. Tras unos instantes, las luces destellaron alrededor del escudo, y se volvió hacia ellos. Conexión establecida. Señor Mordred, si hay algún tipo de suministros que su campamento pueda necesitar, si pudiera darnos una lista, veremos cómo podemos proporcionárselos. El caballero miraba fijamente el escudo mientras Match lo recogía. Probablemente haya un montón de cosas, pero la comida es la más importante. Incluso con lo que hemos podido conseguir en la ciudad, han pasado algunas semanas, y las cosas que hay por ahí se están pudriendo o están descomponiéndose. Incluso las raciones para el camino serían algo punto si no puedes prescindir de las cosas buenas. Romaní miró a un lado. Da Vinci, eres lo más parecido a un intendente que tenemos, te dejo a ti que veas qué podemos prescindir. Se oyeron las palabras del caster, y Romaní se volvió hacia ellos. Nos pondremos en contacto con ustedes en un rato. Mientras tanto, les recomiendo que descansen y se cuiden de cualquier herida que tengan. Hizo una mueca. He tenido un mal presentimiento sobre todo esto desde que llegaron, y que algo se haya llevado a nuestros dos maestros solo lo ha empeorado. Mordred les encontró un espacio relativamente vacío en uno de los almacenes para que lo usaran como propio. Era un espacio que tendrían que compartir con algunos de los supervivientes de Londres, pero Kratos había sido soldado. A decir verdad, era mucho más generoso que el que había tenido en ninguna de sus campañas.
Así que tenemos una base, una conexión con líneas místicas e información, dijo Da Vinci. A decir verdad, incluso con las heridas de Fujimaru, vamos a la vanguardia, al menos comparados con las últimas dos singularidades. Aunque los aliados son un poco cuestionables, comentó Q. O aliado, mejor dicho. Mordred tiene una reputación de infarto. Después de todo, no te ganas el apodo de caballero de la traición con tus traiciones comunes. Escupió a un lado. Pero al mismo tiempo, Camelot era un desastre, al menos según todos los cuentos. Un montón de personalidades importantes, en su mayoría controladas por un líder excepcional. Y además había al menos 2 magos legendarios tramando sus planes, llevándolo por donde querían. Y a eso hay que sumarle todo el asunto de Ginebra. Alzó las manos. La verdad es que es un milagro que no explotara de forma más dramática. Morgan, ¿es uno de los magos de los que hablaste? Preguntó Kratos, esperando ya la respuesta. Sí. La boca de Romani era una línea sombría. Como dijo el señor, era la hermana del rey Arturo, la saber contra la que luchaste en Fuyuki. Supuestamente, nació de la propia tierra para ser su gobernante perfecta o elegida. Y hay al menos pruebas suficientes para vincularla con la identidad de Nimue, la hechicera que encerró a Merlín en Avalon. Su ceño se endureció. En cuanto a cuál de ellas era la verdadera identidad de la mujer, o, quizás, cuál era la identidad dominante, si las 3 existían en ella a la vez, nadie lo sabe. Como tampoco lo es la cuestión de cuál de esas identidades está representada en el sirviente con el que nos enfrentamos. Voltearon la cabeza, reconociendo la voz. «Senpai, ¿cómo está?», exclamó Mash. El Melloi suspiró, con el rostro aún más severo y marcado de lo habitual. Está descansando, pero se recuperará. Morgan logró reparar la mayor parte del daño, y ahora solo necesita descansar. El agotamiento parecía aferrarse al hombre mientras cruzaba el espacio, desplomándose finalmente en una silla. El daño se produjo principalmente en sus circuitos mágicos, sobre todo alrededor de los ojos. Estaban peligrosamente sobrecargados. Su cerebro también estaba inflamado, lo cual ya era bastante preocupante, pero entre Morgan y Quirón, está mucho mejor. Soltó una risa amarga. Y ni siquiera intentó nada turbio. Estaba tenso como una espiral, listo para saltar, por lo poco que hubiera servido, o ponerme a una maga de su calibre en el corazón de su taller. Por eso me veo y me siento como si acabara de correr una maratón. Pero cumplió su palabra, y nadie está más sorprendido que yo. Sin decir palabra, extendió una mano, y Mash rápidamente le ofreció una botella de agua, que vació de un trago. Quirón se queda con ella para vigilar todo, tanto a nuestro maestro como a Morgan, por si acaso. Eso no es cosa de un solo hombre, ni de un caballo, murmuró Q, poniéndose de pie. Y si intenta colarnos algo, lamentablemente soy el más indicado, ahora que nuestro otro caster se ha agotado. Kratos y Altera podrían partirla en 2 más rápido, pero no se darán cuenta si se pone sigilosa con la magia. Empezó a caminar hacia la puerta. Así que volveré a subir por Quirón y me aseguraré de que la muchacha esté bien. Agradecido, murmuró el Melloi, empezando a levantarse de la silla, antes de pensárselo mejor y hundirse aún más. Al cruzar el umbral, Q les devolvió el saludo por encima del hombro. No me esperen. Tras la marcha de Q, se hizo una pausa en la sala. Todos intentaban retomar el hilo de la conversación anterior. Finalmente, fue Romani quien alzó la voz. Da Vinci revisó las máscaras de gas que devolviste, solo para asegurarse, pero dice que aguantan bien, así que deberían ser aptas para futuras incursiones en la niebla. Giró el cuello, sintiendo la rigidez de estar atado a una silla durante casi 12 horas. La pregunta entonces es, ¿a dónde? Mordred no ha mencionado ninguna otra señal de supervivientes, rugió Kratos en voz baja. Aparte de la torre del reloj. El silencio de esas 2 palabras oprimió al grupo. Para ser sincero, esperaba que no tuviéramos que desentrañar ese lío en ningún momento de esta singularidad, lamentó Romani. Pero con una ciudad abandonada o muerta frente a nosotros, se está convirtiendo rápidamente en nuestra mejor, o quizás única, opción. Habría información allí, como mínimo, comentó el Melloi. Aunque nuestros peores temores fueran ciertos y hubieran caído, no pueden haberlo destruido todo.
Habría tesoros de conocimiento escondidos allí. Mordred dijo que no habían visto señales de vida en la zona de la torre del reloj durante unos días. No es tiempo suficiente para que encuentren todos los secretos secuestrados en esos pasillos, no sin un sirviente caster muy poderoso, o algo similar. Se irguió en su silla. En caso de que supieran que sus defensas estaban a punto de ser violadas, habrían escondido algo, y lo habrían ocultado con fiereza. Al menos, eso es lo que yo habría hecho. Aunque todo esto presupone que conocían el enclave de Mordred aquí. Tendrían que estar ciegos para no haberlo notado, dado el enorme poder de los campos delimitados tras los que se encuentran. Romani, y también Da Vinci, miraban algo en sus pantallas. Asintieron y Da Vinci continuó. Desde un punto de vista táctico, esta parece cada vez más la mejor opción para lograr algo, aparte de vagar a ciegas por una ciudad hostil. Tienes razón, rugió Kratos. Y no podemos demorarnos. Si han caído allí, cada segundo les da tiempo a nuestros enemigos para encontrar lo que estás seguro de que se esconde. Max frunció el ceño. Ojalá Senpai esté despierto para entonces. Probablemente puedas hacer el viaje sin problemas, señor Kratos, pero, si intentamos descubrir secretos de la Torre del Reloj, tener un señor de la Torre del Reloj allí sería lo mejor. Y Kuchulain no nos ayudará mucho a descifrar los acertijos, cerraduras u otros misterios, dijo el Mello y con una risa irónica. Si esto fuera como la singularidad anterior, supongo que me habrían dado de baja en este momento, pero creo que seguiré trabajando en el futuro próximo. Y está la niebla que nos arrebató a Kratos, declaró Altera. No es un enemigo que se pueda abatir con una espada. Sobre eso, empezó Da Vinci. Kratos, ¿has recuperado algo más? Kratos frunció el ceño. Solo fragmentos. Nos atacaron, de eso estoy seguro. Y luego, los atacaron. Cuanto más lo pienso, más seguro estoy de estos hechos. En cuanto a Fujimaru, no recuerdo nada concreto. Todavía. Un sirviente renegado, entonces, dijo Romani. Parecido a Mordred, pero no uno que parezca demasiado interesado en el destino de Londres. Igual que Medea en Roma, pero más peligroso. Para ambos bandos, añadió Da Vinci. Suponiendo que el sirviente que los atacó estuviera aliado con quien quiera que controle esos robots. Los tres ya se habían ido cuando te alcanzamos, Kratos. Me gustaría pensar que si alguno de ellos hubiera sido amable, se habría quedado, en lugar de desaparecer en las profundidades de la ciudad. Si están cazando activamente al renegado, eso podría mantenerlos alejados, al menos lo suficiente como para intentar llegar a la Torre del Reloj. Max acariciaba suavemente el lomo de Fou, mientras el animal emitía sonidos de satisfacción. Pero, dejarlo ahí no es bueno. Se llevó al señor Kratos y a Senpai sin que ninguno de nosotros nos diésemos cuenta. Fue aterrador girar la cabeza y verlos desaparecer así. Kratos sintió la tensión en el cráneo de un inminente dolor de cabeza. Y la próxima vez, podría llevarse a Fujimaru, que estaría indefensa, si lo que se esconde tras esa niebla puede incapacitarla tan fácilmente. Negó con la cabeza. Ya sean un sirviente renegado o algo más, son un peligro constante, uno que nos amenazará cada vez que pongamos un pie en la ciudad. Veré si consigo conseguirles cámaras corporales, dijo Da Vinci, con la mirada baja, tomando notas frenéticamente en un blog que tenía en las manos. Les daré la función de transmitir de vuelta, pero dado que perdimos contacto total con Kratos y Fujimaru, hay pocas posibilidades de que funcione en la niebla. Además, me aseguraré de tener una memoria de respaldo en los dispositivos. Así, si logran salir de la niebla, su rostro se ensombreció. O, si ocurre lo peor, con suerte podremos al menos recuperar información sobre lo que se esconde en ese banco. Su imagen se desvaneció, y la vieron aparecer detrás de Romani, por un segundo, mientras se marchaba, probablemente rumbo a su taller para comenzar el proyecto del que acababa de hablar. Probablemente sea mejor esperar a que termine eso, dijo Romani. También le dará tiempo a Fujimaru, con suerte, a despertar para que podamos ver qué recuerda, si es que recuerda algo, y en qué estado se encuentra. Los miró a todos. Les recomiendo que coman algo y descansen. Hablamos de nuevo en 12 horas. Dicho esto, su imagen se desvaneció.
Y Kratos, con el rabillo del ojo, vio a Mach empezar a hurgar en su escudo, luego se puso de pie y se dirigió hacia él, con la caja con la cruz roja estampada en el frente en las manos, y Fou siguiéndola, con un rollo de vendas en la boca del animal, y un brillo muy decidido en sus ojos. Suspiró y comenzó a quitarse la armadura. Q silbaba mientras deambulaba por el campamento improvisado. Siendo justos, para haber sido construido tan rápido, era más que pasable. Lo improvisado le hacía un flaco favor. Estaba bastante bien distribuido, gracias a la cantidad decente de estructuras preexistentes que podían reutilizarse fácilmente como viviendas. En realidad, pocos de sus compañeros de vida habrían podido hacerlo mejor con los mismos recursos, pero los irlandeses siempre fueron mucho mejores en la lucha que en otras áreas de la guerra. Un ejemplo de ello es él mismo, y cómo fue elegido para esta ridícula tarea por un gorronero que permanecería anónimo en el futuro previsible. Probablemente había una docena o más de casters en el trono más capacitados que él para esto, y sin embargo, allí estaba. Su miserable suerte, apareciendo una vez más. La gente también estaba mucho más tranquila de lo que esperaba, dada la situación, pero probablemente se debía a que Mordred no les daba tiempo para preocuparse. Los tenía a todos ocupados, ya sea practicando con armas o con alguna de las innumerables tareas que un campamento como este exigía para seguir funcionando. Aquí y allá, grupos de hombres y mujeres se apiñaban, trabajando con aguja e hilo mientras remendaban la ropa que necesitarían para sobrevivir a esta crisis. En otros lugares, grandes ollas empezaban a hervir, mientras un grupo, compuesto principalmente por mujeres, preparaba lo que Q supuso que sería la cena. Se preguntó de dónde sacarían la comida. Ojalá no fuera de ese río pestilente que bordeaba el campamento. Lo había olido al cruzar el puente cercano, y por las gélidas tetas de Morrigan, no podía imaginarse comiendo nada que saliera de ese lodo. Temía que no se pescara al perro en esta singularidad. En resumen, fue una demostración más que suficiente de quienquiera que estuviera al mando. Probablemente Mordred, a juzgar por cómo la chica se había autoproclamado rey descoronado de Britania, junto con una letanía de otros títulos jactanciosos. La muchacha podía ser un poco ruda, pero era competente. Y una luchadora despiadada. Algo así como una mujer del Ulster en ese aspecto, de hecho. Se agachó entre dos edificios, tomando un atajo hacia donde se encontraba el taller del caster, e inmediatamente sintió que su sentido del peligro hacía todo lo posible por emular su famoso espasmo de disformidad. Las sombras entre los dos almacenes eran más negras y profundas de lo que debían ser, incluso con la niebla omnipresente que reducía la contribución del sol a una tenue penumbra, en lugar de los primeros indicios del crepúsculo antes de que comenzara a ocultarse en el horizonte. Y las sombras no eran lo único más profundo en este estrecho pasadizo. La magia también era tan densa que probablemente podrías sacar un cuchillo, cortarla y verla sangrar. Los sonidos del campamento también sonaban mucho más lejanos de lo debido. Mirando por encima del hombro, le pareció que de repente había leguas entre la entrada del callejón y las hogueras que acababa de pasar. En realidad, dado todo eso, la figura humanoide desvaneciéndose de las paredes era algo normal en ese momento. Casi habría pensado que estaba de vuelta en la tierra de las sombras, y que la mujer que lo enfrentaba era su querida y temible maestra, si no lo supiera, si no tuviera la más mínima sospecha de que sabía exactamente de qué se trataba. Bonito campo delimitado, dijo arrastrando las palabras, con toda sinceridad. Mucho más sutil que cualquiera que yo pudiera crear, pero sigue siendo un milagro que siquiera pueda calificar para caster. Me lancé un nombre rompiendo cráneos y robando corazones. Sonrió con despreocupación, igual que mientras se apoyaba en Clocha Farmore, sintiendo la sangre fluir de él a toda velocidad. No fue tu caso, ¿verdad? Morgan al menos le sonreía, pero no era nada reconfortante. Le recordaba las veces que había tenido un encuentro con la mismísima Morrigan. Puede que fuera intrépido, pero si tenía pesadillas, al menos podrían involucrarla de alguna manera. O alguna fusión impía, o una combinación de ella y su maestro. Y no de la forma en que preferiría un sueño con dos mujeres hermosas y peligrosas. Oh, creo que te vendes demasiado barato. Después de todo, aquí estás, la compañera elegida de un dios extranjero, luchando por preservar la humanidad.
Y además, te has ganado la confianza de esa deidad. Es mucho más abierto y honesto contigo que con cualquiera de los demás, aunque esa chica que lleva el escudo de Galaad está cerca. Todo un logro, ¿no te parece, Grimr el sabio? Joder. Odiaba tener razón. Suerte de rango E, nunca le falla. Así que el viejo entrometido tenía razón. Ambos encontraron una forma de comunicarse. Por eso lo que vio cambió tan rápidamente, de visiones de un páramo árido y deshabitado, a la de un reino que al menos parecía prosperar, en la superficie, casi de la noche a la mañana. Siempre y cuando ignores lo que se pudre debajo. Su respeto por la mujer aumentó varios niveles. La curiosidad sincera lo impulsó a formular la siguiente pregunta, porque se había estado preguntando esto durante un tiempo. Y por eso me reclutaron. ¿Cómo lo lograste? Ella lo observó tanto tiempo que lo dejó en ascuas, esperando un ataque en cualquier momento, hasta el punto de que casi se apartó cuando fueron palabras, y no una descarga mágica, lo que salió de ella. Solo necesitas fijarte en la organización que te protege, Grimr. Simplemente adapté el ray shifting que usa esta chaldea para viajar en el tiempo para mis propios fines. Q parpadeó. Para cuando su mente lo entendió, no estaba del todo seguro de no estar boquiabierto. ¿Conseguiste diseccionar el ray shifting y luego manipularlo para tus propios fines? Maldita sea, eres impresionante. El elogio fue como agua en la espalda de un pato para el otro caster, al igual que su atractivo desenfadado. La verdad, era la primera vez que recordaba que eso sucedía en sus vidas. Su expresión no cambió en lo más mínimo, salvo quizás por un endurecimiento en sus ojos al invocar su bastón de guerra. Lo más impresionante será si de alguna manera logras salir con vida de este campo delimitado. El maná comenzó a ondularse a su alrededor mientras invocaba su poder, y era un espectáculo impresionante, tenía que reconocerlo. Porque no veo una buena razón para dejar que vivas para convertirte en una espina clavada en el futuro. Probablemente no fue prudente, pero se rió de todos modos. No importará. Al ver sus ojos entrecerrados, levantó las manos. Que yo estuviera aquí, así, ayudando con esta crisis, ni siquiera estaba en el plan. Se suponía que debía desaparecer con esa ciudad en llamas y esperar a que la siguiente crisis asomara su fea cabeza. Así estaba todo planeado. Kratos chocando contra cosas aquí, y la chica herida, prácticamente lo desbarató todo. Sonrió. Así que, me matas aquí, y quizá puedas lograrlo, aunque no te lo pondré fácil, y yo simplemente regresaré al tiempo muerto forzado en el que me habrían metido si las cosas hubieran ido más según el plan que me eligieron para ser la punta de lanza. Morgan lo fulminaba con la mirada como si intentara perforarle el cráneo. ¿Quién eres? No eres Cuchulain, al menos no del todo. Nunca tuvo la clarividencia ni la previsión para predecir lo que viene después de esto. Y has hablado de otra inteligencia, de pasada, pero has hablado de ella al fin y al cabo, uno que parece ser la que te está usando como herramienta. Su sonrisa se volvió cruel. O quizás títere sería una descripción más acertada. No molestes a ese oso. Probablemente era una de las pocas veces en su vida que había dado un consejo así. De verdad, no quieres saberlo. Con lo fuerte que eres, podrían darte una buena pelea, y aunque no son los mismos cabrones que en el mundo de Kratos, en este están lejos de ser blancos como la seda. Sostuvo su mirada, y le dedicó la mirada que había aterrorizado a los guerreros de todo el Ulster, antaño. Y no le gusta que la gente se entrometa en sus asuntos, es decir, en sus conspiraciones. Y tengo el desafortunado honor de estar en medio de una de ellas, así que probablemente te vería mal intentando sacarme del campo. Su sonrisa se volvió peligrosa, y las runas comenzaron a brillar por todo su cuerpo. Finalmente invocó su bastón, aunque solo fuera para ponerse en igualdad de condiciones con la mujer. El fuego titilaba justo al borde de la preparación. Francamente, un arma terrible considerando los dos edificios de madera a cada lado, pero haría que esta pelea se viera, si es que comenzaba. No significa que no puedas hacerlo. Lucharé con todas mis fuerzas, pero sé que estás muy por encima de mi categoría. Pero sabrás que has estado en una pelea después, te lo prometo, con o sin manifestación de Gran Bretaña. Soy Cuchulain, y no caigo ni el primero ni fácil.
Morgan aún no había aumentado notablemente la letalidad que emanaba de ella, así que decidió jugar su siguiente, y probablemente la mejor carta. Y además, si me das una paliza, aunque mi, patrón, no se ofenda de inmediato, tendrás que lidiar con Kratos después de eso. Sonrió. Todavía no nos hemos cortado las palmas ni hemos mezclado sangre, pero es solo cuestión de tiempo. Ese hombre es tan hermano de sangre como cualquiera de los demás con los que luché en mi época. Quizás puedas vencerlo, quizás. Pero si de verdad eres sincero al hacer todo esto, ya sea por tu hija salvaje o por puro despecho, porque alguien más está metiendo mano en lo que crees que es de tu propiedad, entonces tener que lidiar con él te arruinará enormemente tus planes, sean los que sean. Resopló, esperando que la posesividad que Morgan había mostrado fuera la misma que la de ese maldito Med. Quizás le permitiera presionarla de la manera correcta para que pudiera sobrevivir a esto. Med podía haber sido una cabeza hueca y una maníaca sexual despiadada en el mejor de los casos, pero era lo suficientemente astuta como para no dejarse dominar por las emociones crudas, no del todo. A decir verdad, su plan para atacar el Ulster que le había costado la vida había sido una jugada maestra. En este momento, ¿alguno de nosotros necesita más enemigos de los que podemos permitirnos? La mirada de Morgan no disminuyó en lo más mínimo, y Q la observaba con fiereza, esperando, y una parte de él deseaba no verlo. Realmente era otro día de primicias, el momento en los ojos de un compañero guerrero, cuando finalmente se comprometieran con la violencia, y al diablo con las consecuencias. Nunca llegó. Como el sol que sale tras una noche horrible, la presión letal que había estado llenando el estrecho espacio se disipó, desapareciendo de forma muy similar al bastón de guerra de la mujer, que ella descartó, aunque no sin una mueca de desprecio. Y yo que siempre había pensado en tu gente como bárbaros, salvajes que nos hostigaban, ávidos de nuestro oro y nuestras mujeres. Eres más diestro con la lengua de lo que esperaba, dada tu leyenda. No te equivocas con mi gente. Bueno, no del todo. Somos un puñado de idiotas luchadores, todos nosotros. Solo soy un poco más listo porque tengo que serlo, metido en este miserable caparazón de Caster y obligado a arreglármela sin mi chica y casi toda mi velocidad. Su sonrisa se ensanchó. Pero siempre fui muy bueno con la lengua, eso al menos no ha cambiado. Era una buena frase, al menos, pensó, había funcionado de maravilla más de una vez, de hecho, pero Morgan ni siquiera pestañeó. Una tregua entonces. Aplazamos nuestra enemistad hasta que nos volvamos a encontrar, en un futuro lejano. Una sonrisa inquietante desfiguró la porcelana insulsa de su rostro. Y entonces veré todos sus cuerpos colgando de las torres de mi capital. Me parece bien, dijo, dispuesto a aceptar lo que pudiera conseguir. No es que no la vigilara de todas formas. Su reputación era tal que su palabra tenía un valor limitado, aunque su carácter de hada podría hacerlo sentir un poco más seguro. Los antiguos seres sobrenaturales como el Aos sí se tomaban el juramento bastante en serio. Como la vida y la muerte en serio. Aún así, un punto a favor para Morgan, posiblemente más humano que los otros dos. Nimue o la encarnación de Britannia. Nimue. Estaba desequilibrada, según todos los indicios, y probablemente lo habría atacado antes que llegara a un acuerdo. Y alguien nacido de la tierra misma, sería casi demasiado extraño para manejarlo así, algo así como la saber que seguía a Kratos últimamente. Morgan, aquí y ahora, reaccionaba más como un humano que altera. Extendió la mano, porque así lo hacían en el Ulster, y su delgada mano agarró su áspera palma, y llegaron a un acuerdo. Al menos por ahora. Por la forma en que lo observaba, sospechó que lo estaría observando casi tan de cerca como él a ella. No es que tuviera fama de serlo, sino simplemente porque cuando uno había traicionado a tanta gente como ella, esperaba la traición de todos. Una vez cerrado el trato, Morgan se apartó de él y empezó a hablar. Supongo que venías a hechizar a tu otro Caster. Su cuerpo empezó a desaparecer entre las sombras. Sabes dónde está y no necesitas esta terminal extra para llegar. Un momento después, desapareció, y Q dejó escapar el aliento que había estado conteniendo y, lo más importante, dejó que el hechizo que había estado esperando, a punto de activarse, se desvaneciera. Parecía que hoy no necesitaría su propio truco de intercambio de cuerpos. Bien.
Eso significaba que podía guardarlo en su bolsillo trasero para cuando las cosas se pusieran feas, en algún momento en el futuro. Conociendo su suerte, lo necesitaría, y probablemente más pronto que tarde. Lo primero que Ritsuka Fujimaru notó fue que la cabeza la estaba matando. Posiblemente, literalmente. Se sentía como lo que le habían dicho que era una resaca, solo que 1.000.000 de veces peor. La cabeza le gritaba, su cerebro parecía haberse hinchado hasta alcanzar varias veces su tamaño y presionarse contra su cráneo, intentando salir desde dentro. Y sus ojos se quejaban, fuerte e insistentemente, de que lidiar con tanta luz no entraba en sus contratos, e incluso ahora enviaban quejas a su cerebro, ya sobrecargado. Puede que haya gimoteado. Demonios, probablemente lo hizo. Probablemente eso fue lo que trajo la figura borrosa a su visión, la horrible figura borrosa que empezó a hablar, lo que provocó otra oleada de dolor y quejas, esta vez desde sus oídos, mientras el sonido subía por los canales de sus nervios auditivos, directo a ese cerebro suyo que no lo soportaba. Así que estás despierta. No reconoció la voz. O la cara, en realidad, pero eso se podía excusar por el hecho de que sus ojos aún no parecían enfocar bien, y lo único que percibía de la persona que estaba encima era un montón de blanco. Tanto el pelo como la piel tenían tonos pálidos que normalmente no veía. Sus primeros intentos de hablar habrían sido risibles, si reír no le hubiera sonado error en ese momento. Su voz era poco más que un horrible graznido, y estaba bastante segura de que había desiertos menos resecos que lo que sentía en su garganta. La cabeza que flotaba sobre ella sorbió con desdén, y por un instante, Fujimaru volvió a casa. Había soportado muchos tipos de ruidos como ese durante su infancia. Mi hija ya estaría levantándose de esta cama, lista y ansiosa por luchar contra quien se atreviera a herirla. Pero claro, supongo que eres simplemente humana, después de todo. Sus ojos empezaban a activarse, y su cerebro ya estaba allí. Tragó saliva, un hilillo de saliva le humedeció la garganta deshidratada, y por fin logró articular palabra. ¿Dónde estoy? ¿Y quién demonios eres tú? El rostro frío sobre ella no parecía dispuesto a responder, pero por suerte para ella, un rostro más acogedor apareció en su campo de visión. Hola, maestro, dijo Quirón, con el alivio escrito en su rostro como un libro abierto. Nos diste un buen susto a todos. Posiblemente aún más acogedora a su vista era la botella de agua que él sostenía en la mano. Su sensei notó la mirada fija de ella en el recipiente de plástico que contenía lo que ella, en ese preciso momento, deseaba más que nada en el mundo, y sonrió, o quizás sonrió con sorna, aunque su piel magullada luchaba, como siempre, con la idea de que alguien como Quirón hiciera algo tan casual como sonreír con sorna. Un momento, te ayudamos a levantarte y luego puedes beber algo. Miró al otro lado de la habitación. ¿Podrías ayudarme? Por una fracción de segundo, pensó que le hablaba a la misteriosa mujer, pero entonces, una mano áspera y callosa se deslizó bajo su espalda, sujetándole el cuello, y entonces, la levantaron, y entonces, llegó el agua. Agua fresca, deliciosa, maravillosa. Podría haber llorado, la verdad, pero no quería agotar las reservas de su cuerpo, ya privado de líquidos. Tranquila chica. Y reconoció ese acento y acento únicos. Su parte de adolescente sana se retorció de repente de alegría al estar apoyada en Q. Hay más agua. ¿De dónde salió esto? No te ahogues, es un infierno quitar manchas de estas estúpidas túnicas blancas mías. Después de vaciar casi la mitad de la botella, Quirón la apartó. Fujimaru dejó escapar un suspiro entre contento y quejido. Realmente le habría venido bien haber bebido un poco más. Deja que tu cuerpo se adapte a la vigilia y veremos si te damos un poco más, dijo Quirón, leyéndole el pensamiento. ¿Cómo te sientes, maestro? Siento que he pasado por un mal momento. Me duele todo, pero siento como si mi cabeza estuviera a punto de revelarse. Tragó saliva, exultando para sí misma al no sentir ardor al hacerlo. Agua gloriosa, nunca volvería a hablar mal de ti. ¿Qué ha pasado? Oyó un bufido a sus espaldas. De hecho, estábamos a punto de hacerte esa misma pregunta, chica. Parpadeó, y Chiron retomó el hilo de la conversación de Q. Tú y Kratos fueron separados del grupo por desconocidos. Según Mordred, hay alguien o algo que vaga por las calles y mata gente. Sirvientes, humanos.
Robots, interrumpió Fujimaru, con algo pasando por su mente. Había algunos de esos robots en, donde sea que fuera ese lugar. Los habían destrozado, pero, se mordió el labio. No como lo habría hecho nuestra tripulación, ni Mordred, dado como parecen pelear. No sé cómo ni por qué lo digo, pero, es solo una corazonada. Aunque no podía verlos a ambos, estaba bastante segura de que Q y su sensei acababan de intercambiar una mirada. Entonces Kiron volvió la mirada hacia ella. ¿Qué más recuerdas? Se lamió los labios y pensó en ello. Creo, fantasmas. No sé por qué, pero algo en mi interior me dice que había fantasmas allí. Fantasmas y un sirviente. Lo intentó, de verdad, pero no se le ocurría nada más. Eso es todo. Todo lo demás, parece escabullirse. Soltó una risa que no sonó tan amarga como sentía. Supongo que lo que me dejó inconsciente me debió de afectar mucho, ¿no? Kratos probablemente les había dado un relato breve, al estilo militar, de todo lo sucedido desde que lo secuestraron hasta que salieron de allí, y ella apenas podía recordar nada. Bien hecho, Fujimaru. En realidad, empezó Kiron. La pérdida de memoria parece tener algo que ver con el banco de niebla errante que lo secuestró, o con el sirviente al que está ligado. Se encogió de hombros. Kratos recordaba tan pocos detalles como tú, aunque algunos eran diferentes, así que tu información nos permite añadir algunas piezas más al rompecabezas. Algo de eso está volviendo a él con el tiempo, dijo Q, bajando la mano para alborotarle el pelo. Así que, con un poco de suerte, tendrás algunas perlas más para nosotros. Kratos no podía recordar nada inmediatamente después de que lo encontramos, así que aún hay esperanza para ti. Abrió la boca para preguntar, y le dio un ataque de tos que le revolvió la garganta dolorosamente. Pero consiguió otro trago largo de agua, así que valió la pena. Cuando la botella estuvo vacía, lo intentó de nuevo. Entonces, ¿estamos en el campamento de Mordred? Sus ojos se posaron en la mujer, que la observaba con el mismo desdén insulso que le había dirigido desde que despertó. ¿Y quién es la mujer que da miedo? El rostro de la mujer se contrajo en algo afilado y peligroso. La única razón por la que estás despierta ahora mismo, y no eres una simplona parlanchina, muchacha. Su voz chasqueó como un látigo, sobre todo en esa última palabra, y Fujimaru no pudo evitar estremecerse. Muestra el debido respeto a quien te hizo un favor, no sea que atraigas su ira sobre tu cabeza. Fujimaru sintió que la sangre se le escapaba del rostro, al tiempo que Kiron se erizaba. Dale un respiro, señora. Acaba de despertar. Por el tono de su voz, Q parecía estar asimilando el tono de la mujer tan bien como su sensei. Fujimaru, a pesar de que le hacía cosquillas en la cabeza, negó con la cabeza. No, si me ayudó, debería disculparme. Una reverencia no estaba en sus planes, al menos no una formal como la que haría en casa, pero inclinó la cabeza todo lo que pudo. Fui grosera, y me hiciste un favor. Te pido perdón. La mujer seguía mirándola fijamente, pero la hostilidad disminuyó un poco. No dejes que vuelva a suceder, niña. Tus maestros tuvieron que convencerme para que te ayudara. Tu insolencia me hizo empezar a cuestionar mi decisión. Con una mueca de desprecio que le recordó a Fujimaru su infancia, la mujer salió de la habitación a grandes zancadas, más bien deslizándose, dejando a todos dentro conteniendo el aliento. Con cuidado, giró la cabeza y captó la mirada de Q. Morgan Le Fay, niña, dijo con un tono resignado. De hecho, tiene un maestro aquí, así que ahí está eso, pero eso es harina de otro costal. Es quien mantiene los muros mágicos que rodean este pequeño campamento. Y, como dijo, es quien te curó. Ese era un nombre. Uno importante, tan importante que lo había oído más de un par de veces de pequeña, tanto en videojuegos como en anime, y de labios de su madre y sus familiares. Tragó saliva, sintiendo un nudo repentino en la garganta. Podemos confiar en ella. Todas las historias que he oído y todas las representaciones que hay de ella en las cosas nunca han dado una buena imagen. No tenemos otra opción, dijo Kiron con cansancio. La ciudad es, como mucho, inhóspita, y este es el único refugio que hemos podido encontrar. Una pausa. Aunque eso podría cambiar, dependiendo.
Supuso que la pregunta era tan obvia como la nariz en su cara, porque él rió y continuó. Ahora que hemos reforzado este campamento, se habla entre los nuestros de ir a revisar la torre del reloj, a ver si siguen resistiendo. O, en caso de que no, rebuscar entre los escombros en busca de información sobre nuestros enemigos en esta era. De hecho, estábamos esperando a ver si despertarías antes de mañana, intervino Q. Como tu otro maestro es el que mejor conoce a esa panda de estirados, aunque sea el del futuro, traerlo es casi necesario. Pero si aún no estuvieras en el lugar, eso complicaría las cosas. Nos estamos adelantando, dijo Quirón, interrumpiendo a Q. Despierto no significa apto para viajar, y mucho menos a través de una ciudad hostil de niebla mortal y máquinas transformables. Hizo crujir los nudillos y miró a Fujimaru a los ojos. Recuéstate y relájate. Si acompañarás o no al señor en la expedición de mañana es cosa mía, ya que soy lo más parecido a un médico que tenemos durante el despliegue. Los siguientes minutos transcurrieron como un rayo. Quirón la sometió a un aluvión de pruebas, haciendo prácticamente todo menos extraerle sangre y enviársela a Román para que la analizara. Finalmente, se recostó sobre sus talones y asintió. Bueno, pareces estar bien en general. Tus reflejos son un poco más lentos de lo habitual, pero apuesto a que se debe a que llevas varias horas inconsciente. ¿Puedo hacerte otra prueba antes de partir? Levantó el dedo, apuntándole directamente entre los ojos. Suponiendo que te considere apta para ir, claro. Ponte de pie, por favor. Arrastrando los pies, logró incorporarse sin demasiado esfuerzo y luego ponerse de pie. Casi esperaba que le temblaran un poco las piernas, pero aguantaron su peso sin problemas. ¿Cómo te sientes?, preguntó, observándola con atención. ¿Alguna debilidad, mareos? Por el tono de su voz, la seriedad con la que le enseñaba, supo que quería total honestidad. Y eso fue lo que le dijo. No estoy al 100%, lo noto. Pero no me cuesta respirar, ni mantenerme en pie, ni nada. Incluso el dolor de cabeza empieza a disminuir. No soy tan tonto como para pensar que solo era deshidratación, y un poco más de agua lo ahuyentará por completo, pero creo que al menos es una parte. Recorrió su cuerpo con la mirada. Sí. No veo ningún indicio de que tus piernas estén sufriendo, ni siquiera el más mínimo. Digan lo que digan de Morgan, cumplió con su parte del trato y te restauró lo mejor que pudo. Su mirada errante se detuvo en su rostro. Una última prueba. Por favor, activa tu visión. Eso la desconcertó por un segundo. Mientras su cerebro aún intentaba recuperarse, Quirón continuó. Aunque no podemos descartar que el misterioso sirviente que acecha en la niebla te haya hecho algo que te haya hecho perder el conocimiento, la sangre seca en tu rostro cuando te encontramos, y el hecho de que recuerdes que había fantasmas dentro de ese banco de niebla errante, me lleva a sospechar que son los culpables más probables. Bien, eso tenía sentido. Respiró hondo, envió maná a través de sus circuitos mágicos y activó su visión. Tardó un segundo más de lo habitual, pero después, su visión se encendió como siempre, los colores del mundo se desvanecieron, dejando un mundo gris ante ella. Excepto que, por un segundo, todo se estropeó. El color regresó, pero el mundo que veía, no. Seguía siendo el mismo edificio, repleto de estanterías que resonaban con libros y diversos materiales mágicos, una mesa de trabajo encajada entre dos de las estanterías más altas, antorchas encendidas en las paredes, pero... por un segundo, pareció que todo había envejecido siglos. Los únicos faros de estabilidad en su visión eran los dos sirvientes, que estaban allí, sin cambios. Entonces, la monocromía se reafirmó, su visión se enderezó y el otro lado del velo regresó a su vista. Gruñó por dentro. Claro que algo falló al caer. Al menos funcionaba. Gracias al cielo por los pequeños favores. Giró la cabeza, observando el edificio donde se había estado recuperando, y luego, solo para comprobarlo, apagó y encendió su visión un par de veces más. Esta vez no hubo problemas, y además, se sintió un poco más suave de lo normal, así que la aceptó. Todo parece estar bien, dijo, descartando la rareza como un simple fallo, ya que sus circuitos mágicos tuvieron que reajustarse después del daño recibido. Puedo apagarla y encenderla, y el drenaje se siente como siempre. Sin problemas.
Eso está bien, pero ¿qué pasa si te vuelves a encontrar con ese sirviente? Q se encogió de hombros al ver la mirada que le dirigió. Es un problema evidente que no podemos ignorar, chica. No podemos permitir que te desmayes cada vez que te topes con lo que sea que acecha en ese banco de niebla. La próxima vez, puede que solo estés tú allí, sin Kratos ni ninguno de nosotros para interponernos entre tú y lo que sea que esté matando a la gente. Hizo una mueca, aunque con un toque de alegría. Y, por alguna razón, no creo que ponerte una correa ayude tampoco. Sea lo que sea, logró arrebatarnos a nuestros dos maestros delante de nuestras narices, así que dudo que algo tan simple como una cuerda alrededor de uno, o de ambos, sea un gran impedimento, reflexionó Quirón, tomándose la broma en serio. Al menos, esperaba que fuera una broma. Q era guapo, pero no iba a ladrar por él en mucho tiempo. Ni por él, ni por nadie más, para el caso. Y tampoco tenía la figura para la lencería de gato. ¿Tenemos otra opción? Se encogió de hombros ante las dos miradas que recibía, una más irónica y divertida que la otra. Lorelmello y Segundo me necesita cerca para suministrarle maná. La torre del reloj está al otro lado de la ciudad, y yo también estaría transmitiendo a través de esa niebla. Sería una suerte que la actualizaran y de repente nos bloquearan por completo, o algo así, cuando nos separemos. Y como dijiste, él es nuestra mejor opción para encontrar algo en la torre del reloj si de verdad se ha caído. El ceño fruncido de Quirón lo decía todo. Desafortunadamente, tienes razón. Realmente no tenemos una mejor opción. Hay riesgos inherentes en ambas opciones, separarnos o permanecer juntos. Como tu sirviente, preferiría que estuvieras aquí, a salvo tras estos campos delimitados, hasta que encontremos la manera de protegerte del sirviente que acecha las calles. Suspiró. Pero realmente no tenemos ese tiempo. O la torre del reloj sigue en pie y necesitamos llegar a ella cuanto antes, o ha caído y estamos en una carrera para recuperar toda la información posible antes de que sea destruida por completo. Ninguna de las dos nos da la opción de esperar a encontrar una solución para ti, mi maestro. Su comunicador sonó y luego se activó, un rostro con cuernos llenó la pantalla. Shuten parecía haber tomado el control de la posición de Román, aunque solo fuera por el simple hecho de que parecía haberse acurrucado en su regazo. Si me permite una sugerencia, maestro, ¿por qué no ponemos a un asesino a cazar a otro asesino? Notas del autor. Porque, claro, Waver, a pesar de ser un gruñón, guardaba fotos de Gray e Iskandar en su cartera, al estilo Maesugues. No recuerdo que se mencionara quiénes fueron los sirvientes de la única guerra del Santo Grial de la línea temporal de Fugo, aparte de Solomon como Caster. Pero como tuvo lugar en Fuyuki, supongo que Artoria fue el saber de esa guerra. Y ahora que he tomado esa decisión, veré si se refuta en algo en el futuro inmediato en Japón. Así es la vida de escribir para una obra incompleta. No estuve presente en el evento de la sed de Da Vinci que ocurrió mucho antes, pero supongo que Jekyll sería de su agrado, además de que es científico.